Damos inicio a la sesión del Pleno de Derecho Procesal Electoral. El día de hoy se dará el tema de reglas procesales comunes. Nuestro ponente va a ser el magistrado José Luis Ceballos Daza. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo también por la UNAM. Y tomó un curso de Equidad de Género por el Departamento de Derecho de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Entre su experiencia profesional, él fungió como actuario judicial y como secretario de juzgado de distrito, ambos en el Juzgado Noveno de Procesos Penales Federales. También ejerció como secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia mixta del 13º Circuito. Ocupó el cargo de secretario de Estudio y Cuenta adjunto en la primera sala dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2010 se incorporó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejerciendo los cargos de secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor y como coordinador general de asesores de la presidencia. También ha participado en distintas actividades internacionales, tales como el Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios en Colombia, Chile, Estados Unidos y México. Y desde marzo de 2019 a la actualidad fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Como podemos ver, estamos en manos, dando la más cordial bienvenida a nombre de la maestra Cintia Murrieta, a través del Centro de Cuestión de Información Permanente, que damos inicio a esta reunión. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. Perfecto. Es en rojo. Muchísimas gracias y buenos días a todas y todos. Un gusto saludarlos. Primero que todo, un agradecimiento a todas las instituciones y personas que han logrado la celebración de este diplomado inédito, sin duda alguna, en la relación entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Cámara de Senadores. Sin duda alguna, un agradecimiento muy especial al presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, y a la doctora Gabriela Rubalcaba, que sin duda alguna ha dado un impulso muy importante a la educación electoral a través de la Escuela Judicial, y que ha dado un enfoque muy dirigido a la aplicación del derecho electoral como parte de la ideología académica. Un agradecimiento muy especial también a la titular del Centro de Capacitación y Formación Permanente, licenciada Cintia Murrieta Moreno, por toda la disposición para este diplomado. Sin duda alguna, un diplomado de esta naturaleza, más que ser un ejercicio académico, que por supuesto lo es, sin duda alguna es también un encuentro de reflexión, un encuentro de autocrítica y un encuentro de introspección sobre lo que estamos realizando en la sede jurisdiccional, en la sede judicial de la Federación, de cara a la construcción y desarrollo de nuestra democracia. El poder interactuar con ustedes, integrantes del Poder Legislativo, ya sea senadores, asesores, todos y todas ustedes que se desempeñan en la labor legislativa, es fundamental. Tenemos que encontrar esos vasos comunicantes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que sin duda alguna sirven para esta construcción y prevalencia de nuestra democracia. ¿Cuáles son los puntos coincidentes que yo quisiera, antes de entrar en materia, el tema que nos corresponde el día de hoy son las reglas procesales? Y vamos a hacer un desdoble muy interesante hacia la tutela judicial efectiva. Pero no quiero perder la oportunidad de abordar primero cuáles son los puntos de coincidencia que encuentro entre la labor que ustedes desempeñan y la misión que tenemos en el Poder Judicial de la Federación de cara al estudio de las leyes y los actos electorales. Sin duda alguna, al Poder Legislativo le corresponde diseñar y transformar el modelo de justicia electoral de la forma más adecuada a la realidad. El legislativo funge como un verdadero configurador del sistema constitucional electoral en el orden normativo. En esta actividad, el reconocimiento de valores fundamentales desde la creación de las reglas es sumamente importante. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tenemos a nuestro cargo el control constitucional electoral,
particularmente para casos concretos. El Tribunal Electoral en esa dinámica funge como un verdadero modificador de ese modelo electoral en la justicia que aplica. Hoy la justicia electoral exige que se imparta en clave democrática y debe profesar un resguardo muy importante a derechos fundamentales. Creo que ambas instituciones, ambos poderes del Estado, tenemos que reconocer eso. Tenemos que tener el máximo desarrollo en cuanto a nuestra teoría constitucional, pero también entender que el modelo se va a enriquecer en la medida que resguarde y tutele derechos fundamentales. Esa complementariedad es la que le da, es una virtud del modelo electoral. Si el proceso de creación de las normas y de interpretación judicial logran asimilar parámetros similares, logran generar esquemas de apreciación homogéneos en torno al equilibrio constitucional y a la protección efectiva de derechos humanos, el modelo sin duda adquirirá un carácter integral. De esa forma, cuando el legislador y el operador jurídico, el tribunal que resuelve los asuntos electorales, entren en esa comunión, sin duda alguna estaremos hablando de un modelo más eficaz, porque las leyes estarán diseñadas bajo esa vista y, por supuesto, la aplicación de los jueces también tendrá ese mismo reconocimiento. De ahí lo valioso de encuentros como este. Como lo verán más adelante, yo intentaré que la clase sea sumamente interactiva. Yo vengo, por supuesto, a plasmar muchas ideas, pero también a escucharlas, ¿no? Entonces quiero que se sientan con esa libertad. ¿Qué otro común denominador tenemos el Poder Legislativo y el Poder Judicial? Tenemos también el enriquecimiento de la cultura de la legalidad electoral. Ambas instituciones del Estado debemos buscar todas las alternativas para acercar a la sociedad no únicamente al conocimiento de las reglas y principios electorales. Tenemos que lograr su comprensión y entendimiento. Creo que podemos coincidir en que una necesidad hoy de nuestra sociedad democrática es entender las reglas electorales. Saber cuáles son los valores que las inspiran y saber cómo los tribunales podemos darles la mayor efectividad. Si ambas instituciones dirigimos nuestros esfuerzos de manera equivalente hacia la difusión de los procesos de creación del orden normativo electoral, de la máxima divulgación de las leyes electorales, de la máxima divulgación de las sentencias, pues sin duda el derecho electoral poco a poco va a ir generando pautas de comportamiento electoral. Eso es muy importante, que las sentencias no se queden únicamente como documentos que resuelven casos jurídicos concretos. Es muy importante que todas las sentencias generen una idea clara de cuál debe de ser el comportamiento electoral de los partidos políticos y de los candidatos y de las coaliciones y de todas las personas que participan en política. Y sin duda alguna, uno de los objetivos de esta charla, que interactuaré con ustedes en estas 2 horas del día de hoy y 2 horas del día de mañana, pues es tratar de encontrar vasos comunicantes, ideas conjuntas de hacia dónde se debe dirigir alguna modificación legal que permita tener un modelo mucho más proclive a la defensa de derechos fundamentales y también a la defensa de los valores y principios de la materia electoral. Todos sabemos que la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral data del año 1996, fue diseñada bajo un objetivo concreto. Todo su modelo se basó en la necesidad de establecer un procedimiento sumario, un procedimiento electoral abreviado. Tenía su razón de ser, por supuesto. ¿Cuál era su razón de ser? Cuando esa ley ingresa al orden jurídico nacional, pues era los primeros pasos de la judicialización de la política. Y por supuesto una ley con un compendio, con un modelo abreviado, un modelo sucinto, pues sin duda alguna cumplió y hasta la fecha sigue cumpliendo muchas de las expectativas de la materia electoral. Pero creo que podemos coincidir, y ya lo dilucidaremos a lo largo de estas horas, que el modelo exige renovación, exige ajustes a una realidad democrática.
La democracia, por supuesto, se ha ido transformando y es muy distinta a la que teníamos en aquella época. Y a lo mejor en un escenario como el que nos encontramos en este diplomado, podemos encontrar algunas pautas, algunas reglas, algunas directrices hacia donde podemos dirigirnos, podemos dirigir nuestra normatividad. Sin duda, la simplificación de recursos, a lo mejor la especificidad del modelo electoral para algunas materias, como que han enriquecido la dinámica electoral. Por ejemplo, la perspectiva de género, la protección a pueblos y comunidades indígenas, los juicios laborales hoy siguen ocupando un lugar central en la ley de medios y tal vez serían objeto de una reflexión importante. Ustedes que están, que tienen a su cargo participar en estos procesos legislativos, sin duda será muy importante escuchar cuáles son los puntos sensibles que tiene la materia electoral y a partir de eso, pues, podrán generarse ideas, ¿no? Todo el mundo hoy habla de una reforma electoral y pues, esta reforma electoral tiene que estar enriquecida con elementos técnicos, elementos procesales y también elementos que garanticen una tutela judicial efectiva en nuestra materia. Entonces, esa es la primera intención que yo quería plasmarles respecto de la materia electoral. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta clase? Primero voy a dar un preámbulo, una clase preliminar de algunos minutos, y después vamos a empezar ya con las láminas en donde vienen algunas, pues algún tratamiento ya de las reglas procesales, que es el tema que nos ocupa, ¿verdad? Yo les pediría que si ustedes en algún momento, ya sea las personas que están presencialmente o las que nos están viendo por Zoom, si tienen alguna inquietud que pueden interrumpir, con todo gusto lo haremos. Y de todas formas, al final de la clase podemos dedicar unos minutos a solventar algunas inquietudes, ¿no? Como ustedes saben, yo soy magistrado de la sala regional, podemos abordar muchísimos temas. En algunos somos cuidadosos porque pues involucran decisiones que estamos por tomar y tenemos que tener ese cuidado. Pero sin duda alguna el poderlos escuchar, poderles aportar puntos de vista y perspectivas creo que puede ser muy importante. Entonces iniciamos con la clase preliminar. Generalmente cuando hablamos de derecho procesal, hablamos de un esquema de reglas que están dispuestas en un determinado orden jurídico y que tienen por objeto regular el funcionamiento de un sistema integral de actuación judicial. Roland Arasi, procesalista argentino, en una definición contemporánea, señala que el proceso es aquella actividad compleja, progresiva y metódica que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta, sentencia, con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. Por supuesto, existen en el catálogo de actuaciones procesales otras de suma importancia: los acuerdos, las resoluciones plenarias, las audiencias, las notificaciones y muchos más. Pero finalmente, la comunicabilidad de la actuación judicial con la sociedad consolida en la sentencia final. Es la sentencia la que entra al ámbito de la opinión pública, la que resiste o no el embate de la opinión social. Y ese tiene que ser un objetivo muy importante de la tutela judicial efectiva. Saber que nuestras sentencias ingresan como una propuesta del orden jurídico nacional en un enclave democrático. Es cierto que en el proceso jurisdiccional no solo intervienen juezas y jueces, sino muchos agentes que participan en todo el entramado procesal, con diferentes intereses, con diferentes grados de participación, y obviamente con diversas posibilidades de afectación a dichos intereses o derechos. Es ahí donde en nuestra sesión analizaremos, por ejemplo, a las partes procesales, a la relación jurídica procesal, y nos daremos cuenta cómo la teoría general del proceso es, por supuesto, el primer eje de inspiración de todo el modelo electoral, y que por supuesto tiene sus particularidades atendiendo a la materia. En los esquemas de derecho positivo, el rol de las partes es protagónico,
mientras que en los procesos de naturaleza inquisitiva, generalmente relacionados con temas de interés público, la rectoría y la directriz judicial adquiere una dimensión importante. En nuestra materia electoral tenemos procedimientos que se inspiran más recargados al orden inquisitivo, como los que tienen que ver en muchos casos con el procedimiento sancionador, y otros más que se desenvuelven más bien en el ámbito dispositivo. La materia electoral es una materia compleja, es una materia dinámica que tiene diversos tratamientos atendiendo a los procesos electorales que maneja. En la visión procesal contemporánea, inspirada por autores como Michele Tarufo o Mircea Damasca, profesores de la Universidad de Yale, ocupa el lugar primordial como herramientas básicas del proceso la obtención de pruebas y su valoración. Pero como fines del proceso, ambos autores coinciden en que ocupa un lugar central la búsqueda de la verdad. Todo proceso electoral tiene que estar dirigido a esa búsqueda, a esa incesante búsqueda de la verdad. Pero el jurista y procesalista italiano Michele Tarufo, fallecido hace poco menos de un año, hacía una pregunta interesante en la lógica de la verdad judicial. ¿A qué verdad nos referimos? ¿A una verdad relativa o a una verdad eminentemente epistemológica? Si nos referimos a una verdad relativa, tendríamos que conformarnos con aquella verdad que solo puede desprenderse de los alcances mismos que ofrece un proceso judicial y que por supuesto no es absoluta ni acorde necesariamente con una realidad. Esa verdad está más cercana a parámetros de verosimilitud o de probabilidad. O bien nos referimos a una verdad material, que sin duda debe de ser el eje de aspiración de todo el aparato judicial, pero que por supuesto presenta complejidades mayores para su consecución. La valoración probatoria electoral, se los digo, es una de las asignaturas más urgentes para nuestro desarrollo normativo. En materia electoral, la prueba pasa a un parámetro distinto. Los hechos que se prueban en la materia electoral son sumamente complejos. Los hechos electorales involucran acontecimientos fácticos que se desarrollan a través de diferentes personas. Cuando se plantea la posible nulidad de una elección, no puede atribuirse todo a una persona. La lógica de la responsabilidad adquiere un tamiz distinto y es el juzgador o la juzgadora electoral quien tiene que tener toda esa experiencia jurisdiccional, quien debe de utilizar los precedentes de manera adecuada y que por supuesto tiene que tener una apertura muy especial para enfrentar la prueba, una capacidad muy especial para enfrentar la prueba que por supuesto no puede seguir a pie y puntillas los mismos parámetros que sigue la prueba en otras materias. El terreno donde busquemos la verdad seguramente es muy distinto en materia electoral que, por ejemplo, cuando nos encontramos en el ámbito del derecho civil. En el derecho civil estamos de cara a situaciones patrimoniales, situaciones de carácter económico, usualmente. En materia familiar se debaten temas sensibles como la patria potestad, el reconocimiento de la paternidad, la filiación, la guarda y custodia de menores. En el derecho penal, por ejemplo, las decisiones bordan temas sumamente delicados como la libertad personal. Pero en materia electoral nos encontramos en un debate distinto. Nos encontramos de cara a la defensa de derechos políticos, la autodeterminación de un partido político, la libertad de expresión, el resguardo del derecho parlamentario, el respeto a la identidad cultural de los pueblos, o bien, como les decía, la validez o la nulidad de una elección. Quienes ejercemos la interpretación judicial en materia electoral, debemos conocer ese terreno, debemos conocerlo plenamente. Tenemos que ser conscientes de los tiempos y el espacio en donde se desenvuelve la justicia electoral que impartimos. Y debemos decirlo con toda honestidad, debemos siempre ser analíticos de si el modelo electoral que estamos utilizando sigue siendo vigente y si sigue teniendo los efectos necesarios para cumplir los objetivos de nuestra democracia. La necesidad de generar una justicia igualitaria, incluyente y plenamente informada es fundamental.
justicia abierta, tribunal abierto, lo llaman algunos. Otros se refieren a sentencias breves o lenguaje sencillo, lenguaje de género o lenguaje ciudadano. Otros más lo ubican en el tema de la transparencia o la rendición de cuentas. Pero finalmente lo que es indudable es que tenemos con nuestras sentencias que estrechar la brecha o distancia que existe entre el sistema de justicia electoral y la sociedad. En palabras del juez Aaron Barak, un juez israelí, que ha puesto a lo largo de su obra un énfasis fundamental en que la justicia debe estrechar esa brecha, tiene que ser cercana a la sociedad. Y ahí me atrevo a decir que participamos todos, todas las docentes del Estado, desde sus diversos ámbitos. Tenemos que poner un esfuerzo muy especial en que el conocimiento de nuestra materia sea plenamente difundido. Tenemos que lograr el entendimiento y comprensión de nuestras sentencias, su mayor asimilación social. Tenemos que partir de la base de que nuestras decisiones inciden no solo como la solución de un caso concreto, sino, como les decía, pautas de comportamiento para muchos actores políticos. Y por eso el mensaje de que de ella se emane, debe ser claro, objetivo y razonable. La justicia electoral debe coadyuvar a la construcción de una democracia sólida y por eso debe estar permeada no únicamente de reglas, sino también de principios que ofrezcan a las partes el aseguramiento de los valores consagrados en la Constitución, legalidad, objetividad y certeza en las decisiones jurisdiccionales. Debemos conocer los resquicios y particularidades que tiene nuestra materia. Entender que el ámbito normativo en que opera cada sistema de impartición de justicia es fundamental. ¿Qué debemos entender de otras cosas? Debemos entender que muchos de los asuntos que resolvemos están inmersos en la competitividad natural de un proceso electoral. Generalmente, quienes intervienen en la materia electoral tienen esta característica en comparación con otros ámbitos normativos. Los actores políticos electorales se encuentran en un ánimo de contienda, en un esquema de competitividad recurrente. Todo su proceder, si bien tiene un compromiso ineludible con la legalidad, no puede ser privado también de la posibilidad de ejercer sus estrategias propias, que están inmersas en lo dispuesto por el artículo 41 constitucional. Los partidos políticos, candidatos, coaliciones, y todos los que aspiran a un cargo público mediante elección popular, actúan siempre en esa franja de actuación. Creo que ese es un elemento importante que debemos entender quienes nos desempeñamos en la justicia electoral. El autor que les mencionaba, Mirjan Damaska, señalaba con absoluta contundencia que debemos echar por tierra el mito de que la búsqueda racional de la verdad induce a todos los sistemas a compartir los mismos conceptos y actitudes básicas. Sin duda, cada esquema del derecho tiene que tener sus propias reglas y debe atender a sus propios fines. Es por ello que en las sesiones que tendremos en estos 2 días, dedicaremos un aspecto importante a las reglas electorales, reglas elementales que siguen, que nutren nuestro proceso y que, como lo veremos, fungen como garantía judicial. Pero también veremos que estas reglas y la interpretación judicial también tienen que estar alimentadas de principios básicos que le den sentido al proceso electoral. La función de garantía de las reglas procesales. Una vez que el juzgador o juzgadora reconoce el terreno donde realiza su interpretación, una vez que está consciente de los fines y motivaciones que orientan el actuar de las partes, es dable entender que debe profesar un profundo respeto a las reglas que conforman el resguardo de ese proceso. Cabe preguntarnos, ¿qué potencialidad tiene el derecho electoral y particularmente las reglas de nuestra justicia para alcanzar un nivel de cientificidad que nos acerque a la prueba de los hechos? Sin duda, un reto mayúsculo, no solo desde el actuar judicial,
Es decir, no solo desde la óptica de la actividad de solución a los casos concretos. Para mí, este reto impone amalgamar la experiencia trazada desde la jurisprudencia, entendida no solo en sentido formal, sino material, pero también de la respuesta legislativa conceptual. La dinámica de la materia electoral se va transformando a través de las decisiones judiciales, pero después interactúa con el legislador. A través de ese proceso dialéctico en el que a veces emitimos una sentencia y los legisladores y todas las personas que participan en esta importantísima función legislativa recogen esa experiencia y la dirigen hacia la creación legal, el modelo, sin duda alguna, se va alimentando. La experiencia de crear una norma no es la misma, por supuesto, de aplicarla. Pero si nosotros logramos esa complementariedad, si empezamos a enriquecer esos vasos comunicantes de los que les hablo, sin duda arribaremos a un mejor puerto. Esta complementariedad, por supuesto, sería un binomio sumamente útil para el desarrollo de reglas claras, equilibradas y capaces de generar un modelo justo de actuación electoral. Vistas desde este ángulo, las reglas procesales no deben de ser concebidas desde un enfoque mecanicista. Tienen que estar permeadas de esos valores de los que les hablo. El ejercicio de la potestad jurisdiccional se concreta en la actividad de juzgar y por lo tanto las reglas que norman el procedimiento se tornan, eso sí, en un sistema verdadero de garantías. Son las reglas la garantía de la legalidad y orden en el proceso jurisdiccional. Víctor Fayren Guillén, procesalista español, señala que el proceso es el único mecanismo existente para alcanzar la ansiada satisfacción jurídica. Tenemos que reconocer que el proceso, las reglas procesales, son el camino idóneo para arribar a la verdad. Tenemos que tener confianza en que el respeto a las reglas procesales nos puede llevar a dilucidar la realidad electoral y a emitir una sentencia justa. De manera preliminar, voy a adelantar cuáles son dos patrones en donde encuentro que la justicia procesal en nuestra materia tiene que estar enriquecida. Una de ellas, y es a la que le dedicaremos la clase de mañana, es la tutela judicial efectiva. Es ahí donde se entrelazan las reglas conformantes del sistema procesal con los principios sustanciales encarnados y seguidos por nuestra materia. Luigi Ferrajoli, el jurista italiano destacado, señala que el garantismo procesal implica la puesta en práctica de las garantías que en las leyes procesales se contienen, conjuntamente con las que poseen proyección constitucional. Ahí está uno de los grandes valores de los tribunales electorales. Y de que los tribunales electorales cuenten con la potestad de aplicar leyes electorales para casos concretos. Ese salto tan importante que dio el Tribunal Electoral en el año de 2007 es el que activa todo un mecanismo para que los tribunales electorales puedan realizar la aplicación de normas. En el año de 2002, ustedes saben, existía o prevalecía un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecía que los tribunales electorales no podían realizar esa inaplicación de leyes electorales. Imagínense ustedes qué grado de complejidad tenían entonces para solucionar los grandes problemas jurídicos de la materia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que logró que el Tribunal Electoral subsistiera y lograra alcanzar un nivel de verdadero tribunal constitucional? Utilizó figuras como la interpretación conforme, como la inaplicación, no contaba con la inaplicación de leyes electorales, pero a través de la interpretación conforme pudo ajustar los diversos actos electorales a la interpretación que más se adecuara al modelo constitucional. Cabe decir que no contábamos con la válvula que nos otorgó la reforma constitucional del año 2011,
que fue la que estableció pues que se podían aplicar tratados internacionales de derechos humanos. Fue la que ensanchó ese ámbito del orden jurídico, pero que también otorgó la centralidad especial a la persona, la cláusula pro persona, que también es uno de los grandes valores de esa reforma. Pero ¿por qué lo digo con toda convicción? Yo debo estar sumamente orgulloso del trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque aún en ese escenario, a través de esta figura de la interpretación conforme, logró alcanzar el nivel de Tribunal Constitucional. Y fue en el año de 2007, en la famosa reforma constitucional y legal en materia electoral, en el que se reconoció en el artículo 99 de la Constitución la posibilidad de inaplicar leyes electorales para casos concretos. Y eso, sin duda, tornó al Tribunal Electoral en un verdadero tribunal constitucional que hoy participa de manera sólida en el ejercicio de nuestra democracia. Y por supuesto, el debido proceso. Esta vertiente fundamental también debe de ser sumamente respetada en la impartición de justicia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, concibe en su artículo 8 las reglas elementales del debido proceso. Hay que decirlo, muchas de estas reglas procesales tienen su aplicación original en la materia penal. Es donde se forjaron, es donde se insertaron en una visión constitucional y convencional. Pero nosotros podemos aplicarlas, por supuesto, a través de la aplicación del artículo 1 constitucional y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a otra clase de procedimientos que, si bien no tienen ese carácter sancionatorio, también exigen la aplicación de este debido proceso. Los principios del debido proceso fungen como mecanismos de garantía procesal proteccionista en la búsqueda de frenar u oponerse al poder ilimitado del Estado. Esto tanto en la investigación y sanción de las infracciones como en aquellos procesos que por supuesto se desenvuelven en un plano distinto. El debido proceso exige un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad, para evitar la arbitrariedad que implicaría la carencia de reglas en la impartición de justicia, pero el reconocimiento a su vez de la necesidad de proteger un interés general para la averiguación de la verdad y el éxito de la administración de justicia. Que lo señala el jurista costarricense José Thompson. ¿Cuáles son los principios del debido proceso? El derecho general de acceso a la justicia, el derecho y el respeto de la igualdad o equilibrio procesal entre las partes, una justicia pronta, expedita y completa, el respeto al principio de legalidad y, por supuesto, el derecho a una adecuada defensa. Todos los días en los asuntos que nosotros resolvemos en la Sala Regional Ciudad de México y, por supuesto, en el Tribunal Electoral, tenemos análisis, exámenes concretos de cómo debe operar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Me parece que estos dos grandes ejes deben estar inspirando la lógica de nuestra impartición de justicia. Y por eso hoy que muy merecidamente soy invitado para participar con ustedes en este curso, quiero poner todo el énfasis en las reglas procesales que permean todo nuestro proceso, pero quiero transmitirles a ustedes también, con mucha vehemencia, que estas reglas procesales deben ser aplicadas a la luz de varios principios: tutela judicial efectiva, debido proceso, y como lo vamos a ver en la clase de mañana, incluso medidas de reparación integral, el cumplimiento efectivo de las sentencias, garantías de no repetición. Hoy, esta visión de la Corte Interamericana nos está obligando a los órganos jurisdiccionales a no quedarnos únicamente en la cristalización de las sentencias. Tenemos que lograr su efectividad. Y entendemos, por debido proceso, todo este decurso que va desde la posibilidad de accionar a la instancia judicial hasta
la necesidad de ver consolidado el derecho que nos solicitan sea protegido. No nos podemos quedar únicamente con una sentencia. Tenemos que lograr su efectividad. Y bueno, pues así termina esta primera clase preliminar en la que la única intención es ponerlos a ustedes al tanto de hacia dónde se va a dirigir nuestra clase. No sé si alguno de ustedes quiera participar con algún interrogante sobre lo que he venido comentando y de no ser así, bueno, pues continuamos con la clase, pero muy abierto, lo saben, a que si gustan ustedes hacer un interrogante con todo gusto, ya sea ahorita o las personas también que están en Zoom. No sé si tengan algún interés y si no procedemos, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a empezar con las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación que rigen en nuestra materia. Para eso, pues por supuesto que tenemos que dar una primera mirada a cuáles son los medios de impugnación que se utilizan en nuestra materia. Muchos de ustedes los conocen muy bien, son el juicio de la ciudadanía o juicio para la protección de los derechos político-electorales, un nombre muy largo que durante muchos años ha estado ahí, pero que hoy está adquiriendo una connotación de género y usualmente lo manejamos como juicio de la ciudadanía, que me parece más adecuado. Están, por supuesto, los medios de impugnación que se presentan ante las autoridades electorales administrativas, como el recurso de revisión y fundamentalmente el recurso de apelación, que como ustedes saben, versa sobre decisiones que emite en los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral para la competencia de la Sala Superior y de otros órganos para las salas regionales. El juicio de inconformidad, que como ustedes saben tiene un alto valor de cara a los resultados electorales, al análisis que se realiza después de una elección. El recurso de reconsideración, que viene a ser el instrumento de control constitucional por excelencia, me atrevo a decirlo, es la posibilidad de que la Sala Superior analice aquellas sentencias dictadas por las salas regionales en las que se inaplica un precepto constitucional, se hace una interpretación directa de la Constitución, se abordan temas constitucionales, hay otras excepciones, el error judicial, el certiorari, ha habido otras variables que se han ido construyendo jurisprudencialmente. Pero el recurso de reconsideración, que por cierto tiene parámetros especiales de procedencia, diferentes lapsos de impugnación, es sumamente importante. Viene a ser lo que en materia de la Suprema Corte de Justicia es el amparo directo en revisión. Y se vuelve sumamente importante porque es el que permite el análisis del máximo órgano jurisdiccional, la Sala Superior, de todo el trabajo que realizamos las salas regionales y que en algunos casos logra arribar para ese estudio. Los parámetros, como ustedes lo saben, no son tan sencillos. En muchos casos, las sentencias o las decisiones que toma la Sala Superior se desechan porque el asunto solo está ubicado en un plano de legalidad, pero en muchas otras permiten estudios muy interesantes. El juicio de revisión constitucional, que sigue siendo también sumamente importante, sobre todo de cara al constitucionalismo en las entidades federativas, de cara a aquellas cuestiones que resuelven los tribunales locales. Hoy seguimos con este modelo integral de justicia electoral, un modelo distribuido en el plano nacional a través de muchas autoridades y que cuenta con una cadena impugnativa solvente, muy útil. Por supuesto, el juicio para dirimir los conflictos laborales del Instituto Nacional Electoral, que ese medio de impugnación, por supuesto, tiene su propia contextura, es un juicio enclavado en la lógica de la materia laboral, pero que tiene un tratamiento específico de cara a las labores que se desempeñan en el Instituto Nacional Electoral, una labor sumamente especial. Y por supuesto, este bastión que ha sido la creación jurisdiccional del juicio electoral. El juicio electoral, de algún modo,
viene a ser el cajón desastre en donde aquellos medios de impugnación que no encuentran una cabida directa en algunas de las reglas de los otros medios, pueden, cuando involucran, por supuesto, aspectos electorales, ser una vía para el conocimiento de estos asuntos. El juicio electoral que fue diseñado en la propia vía jurisdiccional, existían los famosos asuntos generales y han evolucionado a juicios electorales. Parece mentira, pero poco a poco tenemos cada vez más juicios electorales en nuestra materia. ¿Y qué es lo que denota ello? Bueno, lo que denota es que la materia electoral sigue una lógica de expansión y que tiene en algunos casos que utilizar esta vía alterna o subsidiaria, vamos a llamarlo así, en la que se tienen que conocer medios de información de la materia. Sobra la reflexión de que esta necesidad de ir simplificando los medios de impugnación puede ser una asignatura muy importante. A lo mejor la distribución tan amplia como ustedes pueden ver en tantos medios de impugnación, pues convierte la materia en una materia sofisticada, a veces muy técnica. Sin duda, una de las reflexiones que yo pongo en la mesa es generar nuevos diseños en las que se establezcan medios de información más concretos, más definidos, y a lo mejor que nos permitan el entendimiento más objetivo de sus fines y de los alcances que ellos tienen. Creo que esa es una de las aristas que podemos seguir explorando, ¿verdad? Como en toda materia procesal, no podemos entender nuestra materia si no partimos desde su germen, ¿no? Desde la construcción a través de actos procesales, ¿verdad? Pasamos a la siguiente tabla. Siguiendo la teoría del acto jurídico que distingue entre acto y hecho, principalmente en razón de intervención o no de la voluntad, conforme al pensamiento del jurista uruguayo Eduardo J. Couture, los actos procesales consisten en las acciones realizadas por las partes o por los funcionarios judiciales, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Ya aquí encontramos un primer núcleo de todo nuestro modelo electoral a través de actos procesales. Como les decía en la parte preliminar, pues el proceso, las reglas elementales del proceso tienen que ser siendo ese núcleo, ese ámbito esencial en donde después se desarrollan todas las reglas subsecuentes. Como en toda materia procesal, hay tres aristas básicas que deben de tener los requisitos procesales. Unas relacionadas con el tiempo en que se realizan, otras en el lugar en el que se realizan y, por supuesto, como todo orden procesal, algunas que tienen que ver con la forma en que se despliegan. Y aquí sí me voy a detener un poquito a revisarlas cada una de ellas. En cuanto al tiempo, ustedes saben que de acuerdo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se tienen 4 días para la presentación de la demanda a partir del día siguiente de su conocimiento. Para algunos, el término de 4 días pudiera ser un plazo muy breve. Sin duda, cuando uno revisa el juicio de amparo, en el que se cuentan con 15 días, pues pudiera hacer uno un ejercicio comparativo y decir, ¿por qué en materia electoral son tan pocos días, ¿no? Sin duda alguna tenemos que entender que nuestra materia electoral está inmersa en una lógica sumamente dinámica. Los procesos electorales, como ustedes lo saben, se desarrollan a partir de diversas etapas, a través de diversos momentos, no existen efectos suspensivos en la materia y por lo tanto los plazos de impugnación tienen que ser, por supuesto, breves. Incluso hay algunas otras legislaciones en que conciben medios de impugnación de 3 días. Esto en la práctica a veces, por supuesto, implica complejidades prácticas, afectaciones, pero en algunos otros casos me parece que sigue una lógica de funcionalidad muy eficaz. Mañana en la clase de tutela judicial efectiva veremos cómo el diseño jurisdiccional ha ido implementando pues algunos esquemas de tutela a grupos en situación de vulnerabilidad,
a determinados casos que exigen la interpretación judicial. Debo decirlo, incluso la pandemia que vivimos en los últimos años nos llevó a algunas reflexiones interesantes en cuanto a esta circunstancia. Pero sin duda alguna todavía sigue privilegiándose esa necesidad de tomar el conocimiento del acto combatido como el punto de referencia para saber si una demanda fue presentada en tiempo. Sigue primando aquella jurisprudencia en el que si no tenemos la certeza de que el acto fue conocido en tal fecha, pero la parte actora lo expone con claridad cuál es la fecha en la que tuvo conocimiento y no existe prueba que se oponga, prueba en contrario, pues puede partirse de esa premisa de que está señalando que conoció en esa fecha los acontecimientos de los que se duele. En cuanto al lugar, el tema del lugar también es sumamente importante. Por supuesto, como pasa en todo proceso, las actuaciones se llevan fundamentalmente en la sede del órgano jurisdiccional. Existen, por supuesto, otros actos que se desenvuelven, pues las notificaciones, que por supuesto son inmersas en la lógica procesal, por supuesto se llevan a cabo en el exterior del órgano. En materia de comunidades indígenas es sumamente complicado. Los contextos territoriales en donde están los diferentes pueblos y comunidades indígenas a veces están sumamente alejados de los órganos jurisdiccionales y es sumamente importante considerarlo. Y bueno, sí quiero hacer una reflexión de cómo la cuestión del lugar hoy adquirió un sentido especial en la materia electoral. La pandemia impidió de algún modo que las sesiones pudieran celebrarse en el recinto de la sala regional o la sala superior de que se trate, pues precisamente para cuidar la salud, una disposición de orden sanitario que tenía y que en algunos casos sigue prevaleciendo de acuerdo a las condiciones en que nos encontramos. Me parece que las tecnologías sirvieron de bastión y nos dieron la posibilidad de poder seguir funcionando a través de este momento, ¿verdad?, tan complejo. El proceso electoral que vivimos el año anterior, además de, como se dice, el proceso más grande que ha existido, me parece que enfrentó retos fundamentales en la lógica de la virtualidad. Tuvimos que enfrentarlo con mucha convicción de cara, por supuesto, primero a las condiciones para celebrar una sesión. Pero no solo ello, también en las medidas de seguridad que teníamos que tener los equipos de trabajo para poder tener una consulta directa con los expedientes, para poder valorarlos de manera explícita, ¿no? Entonces fueron retos sumamente fundamentales, que por supuesto tocaron a todos los órganos del Estado. Sé muy bien que también en el órgano legislativo se tomaron medidas de muy valiosas para el desarrollo de nuestro trabajo. Y fíjense que también otra actividad que se conservó en la materia electoral fue el acercamiento con la sociedad. Como ustedes saben, algunas salas tenemos la práctica de escuchar los alegatos de las partes, que originalmente eran de manera presencial, y podíamos escuchar de manera directa. Es muy importante que nosotros, sobre todo por lo que les comentaba, que los asuntos electorales se desenvuelven de manera sumamente rápida y a veces la resolución tiene que tomarse en unas horas en algunos casos. Y es muy importante que el juzgador, la juzgadora, tengamos la posibilidad de escuchar más allá de los documentos que nos exponen, la demanda, el informe, los alegatos que a veces nos exhiben por escrito. Es muy importante que nosotros conservemos esta posibilidad de escuchar a las partes, de que nos planteen su posición de manera directa. En esta época de la pandemia también se utilizó el esquema virtual y continuamos con la celebración de estas audiencias de alegatos a través de las tecnologías de la información. Y por último, por supuesto, los requisitos de forma, que no dejan de ser sumamente importantes. Los requisitos procesales, finalmente tenemos que entender que el proceso, por su propia naturaleza, tiene elementos, tiene particularidades que deben de ser respetadas.
el lenguaje, la firma autógrafa, que ha asumido contextos particulares, tanto en el juicio en línea como en escenarios como el que acabamos de vivir. Las traducciones también son sumamente importantes. Muchas de nuestras sentencias en algunos contextos irradian a comunidades, a pueblos que no tienen, en algunos casos, el conocimiento total de la lengua en castellano y que tienen que, cuando lo detectamos y lo podemos realizar, realizamos traducciones en ese sentido. Como todo acto procesal, pues las partes integrantes por antonomasia del proceso electoral es la parte actora, la autoridad responsable y los terceros interesados. Esto, como ustedes saben, es prácticamente un símil de todo mecanismo de control constitucional. Se tiene a la parte actora o quejosa en el amparo, a la autoridad responsable y a los terceros interesados. No quisiera dejar de lado que en esta evolución procesal también se ha enriquecido con otra figura muy interesante que fue trasladada del ámbito interamericano y que son los denominados amicus curiae o amigos de la Corte. Poco a poco, la materia electoral ha detectado que muchos de los asuntos que resuelve, por supuesto, los elementos que nos aportan las partes pueden ser muy útiles, pero que la naturaleza de determinado asunto exige, impone la participación de terceros ajenos con un conocimiento especial, con un ángulo especial, y se ha llegado a dar participación a los amigos de la Corte o amicus curiae. Están dispuestos en la jurisprudencia estos requisitos. Se los puedo mandar también por correo electrónico para los que no lo conocen, pero es importante tenerlo en la mente, ¿no? Muchos de los asuntos, por supuesto que les voy a pasar también las láminas para que ustedes las tengan, pero sí es importante entender que incluso en la configuración jurídico-procesal, la materia electoral también va a ser objeto de ensanchamiento. También hay partes que se van a introducir. ¿Cuáles son los actos procesales que llevan a cabo las partes? Una primera mirada la podemos dar a la primera columna, donde encontramos actos de petición, actos de prueba, actos de alegación, actos de impugnación y actos de disposición. Este esquema, este esqueleto, rige de alguna manera en toda la lógica de los procesos jurisdiccionales, pero vamos a ir encontrando las particularidades que puede tener en la materia electoral, ¿verdad? Los actos de petición. La demanda de la actora es, por una parte, el elemento fundamental, el informe justificado, vamos a ver las causales de improcedencia y la comparecencia de terceros para sostener el acto. ¿Cómo establece la ley procesal, bueno, las leyes procesales electorales, la participación de terceros interesados? Primero que todo, hay que decir que la figura del tercero interesado pues tiene una finalidad de equilibrio procesal. Tiene una finalidad de entender la bilateralidad de las partes. En algunos casos es multilateralidad, pero en muchos otros hay que entender que toda relación jurídica procesal es generalmente bilateral. Entonces aquí entra la figura de los terceros interesados. Pero ¿cómo lo ha diseñado la ley? Pues la ley ha establecido que deben de ser las mismas exigencias para la parte que acciona el derecho para aquella otra parte que se opone a la pretensión de la parte actora. Y eso es lo primero que cuidamos en materia electoral, que haya una verdadera oponibilidad entre los intereses del tercero y de la parte actora. Pero por supuesto que también para la participación como tercero interesado, también debe de haber un referente temporal y también hay un plazo para su interposición, ¿no? Entonces, fíjense cómo toda relación jurídica procesal tiene que estar inmersa en requisitos de participación. Y esto es natural por la lógica esencial de todo proceso, ¿verdad? Luego tenemos los actos de prueba. Ya les ponía yo un especial acento en la parte preliminar de
¿Cuáles son poco a poco las exigencias del ámbito probatorio en la materia electoral? Hay muchos asuntos, debo decirlo, que en la materia electoral pueden ser resueltos de manera documental. La prueba documental en muchos casos, no en todos, puede ser sumamente solvente para la dilucidación de los asuntos electorales. Pero por supuesto que cada vez más el ámbito de la prueba se ha ido desarrollando. Tenemos, por supuesto, nuestro propio modelo de aceptación de algunas otras pruebas. Tenemos un esquema tasado de pruebas, ¿no? Debo decirlo. Y ese es otro de los llamados que podemos hacer al legislador electoral. Tal vez también desarrollando, por ejemplo, un poco más cómo se deben de valorar las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas también son muy importantes, los videos, las grabaciones. Si entendemos que muchos de los asuntos electorales derivan de hechos que se dan, por ejemplo, en una jornada electoral, entendemos que en muchas ocasiones los elementos de prueba pues son los que tienen al alcance las personas en ese momento. Entonces, poco a poco, el ámbito electoral ha tenido que ir elevando sus exigencias de la prueba. Y contamos también jurisprudencia que nos dice cómo debemos valorar esa prueba. Ustedes saben que también una prueba técnica, por supuesto, por su propia naturaleza, debe de ser muy cuidadosa su valoración. La tecnología también se puede prestar para que una determinada prueba técnica sea adulterada, modificada, pero lo que creo en mi convicción, tengo la firme convicción, que tampoco podemos disminuir a grado tal el valor de la prueba técnica al grado de desincentivar su utilización en procesos electorales, porque me parece que también sería muy delicado. Como en todo proceso electoral, la prueba sigue las etapas naturales que corresponden, ¿no? El ofrecimiento, los actos de preparación, los requerimientos, y aquí entra una arista muy especial, las diligencias para mejor proveer. Y aquí es en donde empezamos a encontrar esa necesidad de balance entre el derecho dispositivo y el derecho inquisitivo. Las juezas y jueces, magistradas y magistrados, en algunos casos contamos con estas posibilidades para dilucidar pruebas o diligencias para mejor proveer. Es la muestra de que el proceso también tiene un carácter activo, que el rector judicial, que es el magistrado instructor, tiene en algunos casos, de manera muy cuidadosa, la posibilidad de ejercer diligencias para mejor proveer. Pero aquí ya también encontramos un gran enfrentamiento, que es la necesidad de cuidar el equilibrio procesal entre las partes. ¿Qué nos dice la ley de medios? La ley de medios es muy directa cuando nos dice, no serán objeto de prueba los hechos no controvertidos. Fíjense qué interesante. Los hechos no controvertidos no son objeto de prueba. Y eso habla, obvio, de la sumariedad con la que se diseñó la prueba. Perdón, nuestra ley de medios. Nuestra ley de medios tenía que encontrar, como les decía, un procedimiento abreviado, sumario, concreto, que satisfaciera esos primeros escenarios de nuestra justicia electoral. Y para ello había que establecer reglas de concreción probatoria que facilitaran la demostración de la verdad. Pero la materia electoral es tan compleja que hemos tenido que sustituirla a través de las reglas de la carga probatoria. Las reglas de la carga probatoria no son un invento del juez mexicano, son un patrimonio de la visión nacional e internacional de la prueba, y son mecanismos de valoración probatoria que ante la falta de demostración de un hecho concreto en un caso, permiten la posibilidad de evaluar a través de cargas de prueba la solución a un caso concreto. ¿Qué tal? Gracias. Me llama mucho la atención esa sección que pone en la materia electoral, siempre tratándose de los procedimientos que establecen ese tipo de que la materia electoral es compleja. ¿Qué es lo que hace esa complejidad?
porque los procedimientos y las reglas, sin lugar a dudas, se parecen mucho a otros procedimientos. Aquí es el criterio que hacen los magistrados respecto a cada una de las pruebas sucintas para poder acreditar un hecho, o poder acreditar los hechos que se plasman en algún procedimiento, o en algún juicio, o en alguna acción de la actividad electoral para englobarlo de alguna forma. Entonces, ¿por qué se dice que en materia electoral es complejo? Esa es la pregunta. Sí, bueno, primero, como lo venía señalando, me recuerda su nombre. Sí, claro, servidor Freddy Erazo Juárez. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, senador. Muchísimo gusto, senador. Sin duda alguna, la teoría general del proceso marca parámetros generales, ¿no? Parámetros generales, y de acuerdo a la materia de cada proceso, por supuesto, se van encontrando esquemas de valoración que en muchos aristas procesales se denominaban la carga de la prueba, la reina de la prueba, ¿no? En muchos ámbitos procesales, por ejemplo, la prueba confesional es la reina de la prueba. En otros que se regulan más al derecho documentado, pues tienes que privilegiarse más la prueba documental, y en otros que tienen hechos materiales, pues la prueba adquiere un tinte distinto. La palabra compleja es a lo mejor la que se escucha distinta, ¿no? Porque ¿dónde está la altísima complejidad que involucra la valoración de un asunto electoral? Ahí sí quisiera primero poner énfasis en que en la materia electoral tenemos asuntos de muchas naturalezas. Por ejemplo, el objeto de la prueba no es el mismo en un asunto donde estás analizando una nulidad electoral, que por supuesto involucra al menos una multiplicidad de actos cuando uno revisa las causales, ¿no? Las causales de nulidad. Por un lado, estás revisando que se afirma que hubo presión en el electorado, por ejemplo, desde una arista, ¿no? Y la otra arista dice, no, pues la elección se celebró en el mayor orden posible. Tenemos por un lado una parte que nos dice, no, en esa jornada electoral los actos se desenvolvieron de manera brutal, ¿no? Hubo presión al electorado, hubo autobuses que llevaron personas, no sé, intervino el alcalde, no sé, pueden pasar múltiples cosas, ¿no? Y por otro lado tenemos otra parte que dice, no, en realidad las únicas irregularidades fueron las que se asentaron en las incidencias de la jornada, y en realidad todo transcurrió de manera eficiente. Algunos otros argumentos dicen, no, si la casilla se abrió horas después de lo que estaba previsto legalmente y no sabemos qué pasó. O en algunos casos, senador, también puede acontecer que ya el tema central de la valoración no esté en el acto concreto de la jornada, sino en el transcurso de los paquetes electorales al lugar donde debe. Entonces, esa es a la complejidad a la que me refiero. Pero no todos los asuntos electorales presentan esta complejidad. Existen, por ejemplo, temas, por ejemplo, de fiscalización, en donde en muchos casos el orden normativo es el que se revisa a la luz de las documentales que ofrecen las partes. Son espacios de la materia electoral que permiten una valoración distinta. El derecho de petición, en donde la controversia, del que les hablaba hace unos minutos, la controversia se reduce a saber si no te han dado respuesta a una petición que realizaste. Hay otro segmento como el pago de remuneraciones a los ediles o a los servidores públicos municipales, en donde por supuesto cobra especial relevancia la demostración de que ya se realizó el pago, etcétera. Violencia política de género. Violencia política de género también nos lleva a terrenos absolutamente distintos. ¿Qué pasa a veces en violencia política de género? Y seguramente esto ocupará un análisis importante en la clase de mañana. ¿Qué pasa en violencia política de género? La controversia se fija de este modo. La denuncia puede representar el que yo fui objeto de que no se me permitió participar activamente en el despliegue de las actuaciones del cargo que desempeño. No se me dejó participar en determinada sesión, o no se me ha dado mi remuneración por el cargo que ejerzo, se me discrimina
por muchos integrantes del órgano que tengo, no se me deja trabajar. Entonces, esa es a la complejidad a las que nos referimos, ¿verdad? Pero, por supuesto, senador, no todos los asuntos revelan esta complejidad. No sé si satisfice eso. Pero es que comentarle que sí, efectivamente, en el transcurso del profesional, he revisado que fórmulas para poder resolverle, como te comentaba, ¿no? Fórmulas que llevan a una administración de pruebas que van sustentadas unas con otras para poder derivar el producto. En este caso, si se lleva a cabo una unidad, o en este caso alguna sanción con respecto al tema de género. Pero he entendido, yo así lo entiendo, sí es la complejidad en cuanto a cuadrar la fórmula con los medios de prueba existentes. Hasta ahí yo creo que no hay mayor problema. Lo que a mí me genera ruido es la cuestión de complejidad desde el punto de vista político, que a lo mejor ese es el tema actual, que la cuestión política muchas veces tiene que ver. Ha dado en materia electoral alguna evolución muy positiva, sobre todo en la regional. A mí me tocó anteriormente litigar asuntos, me tocó litigar asuntos realmente ya hablan de los principios de definitividad como un acto obligatorio. Si tú en la convocatoria, cuando llegas, impugnas a lo mejor el acto de que haya derivado la candidatura de alguien, pero en la convocatoria no le impugnaste, no se entiende que los actos subsecuentes, pues finalmente siguieron esa vertiente de consentimiento. Entonces se va clarificando y empiezan a existir elementos objetivos para que se pueda ir clarificando el derecho electoral. Pero aún así persiste la parte, porque existen criterios diversos. Existe la parte de congruencia y de incongruencia en algunos tribunales. Como hace algunas sesiones de la sala superior de la chimotrupia, otra cosa, y aún así no existen todavía elementos específicos que hablen de criterios que puedan resolver un asunto que tenga las mismas especificidades y los criterios vienen variando. En salas regionales he visto que hay un avance importante y por eso preguntaba cuál era a título personal su punto de vista al decir que no tiene electorales completos. Sí. Pero yo que la cuestión política muchas veces todavía sigue. No, creo que tiene mucha razón. Es decir, mire, en esta necesidad de congruencia, porque creo que es a donde quiere dirigirse, y creo que es un punto que tenemos, por supuesto, que enfrentar. Está, por supuesto, primero un primer asidero normativo, que es esto de lo que les vengo hablando, que es la carga probatoria. Reglas establecidas en el diseño legal que te permiten solucionar un asunto a través de una regla procesal, ¿no? Eso es fundamental por lo que señaló usted, que si las etapas se van sucediendo y también las etapas procesales van transcurriendo, pues tenemos que garantizar un mínimo de certeza jurídica preservando lo que ya se había dicho en una etapa, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, tenemos congruencia externa y congruencia interna en todas nuestras decisiones. Pero también qué bueno que toca el otro parámetro que ya es una obligación ex post del juzgador. El juzgador también, el juzgador y la juzgadora tienen, por supuesto, la posibilidad y el deber de dar congruencia a toda su interpretación jurisdiccional. Y ahí entra el otro territorio muy importante, que no es materia de esta clase, pero que sin duda alguna sí debemos poner atención: el desarrollo de la jurisprudencia. La forma de encontrar mecanismos para que la jurisprudencia, primero, logre un equilibrio absoluto en nuestras decisiones, que nuestras decisiones no sean asumidas de un modo en un asunto y de un modo en otro. Eso es fundamental, pero que también sean incluso difundidas a grado tal que en realidad vayan generando pautas de comportamiento.
que los partidos políticos, que los candidatos, candidatas, coaliciones, las conozcan de modo tal que tengan esa difusión tanto de la jurisprudencia nacional como la local, porque recordemos que además la otra circunstancia que tenemos es que tenemos diversos diseños legales. Muchos de los aspectos que se establecen en la materia electoral están regidos por la libre configuración legislativa, que esa, por supuesto, es parte central de nuestro federalismo, ¿no? La legislación de un determinado estado no es exactamente igual a la de otro. Por supuesto que la reforma de 2015, 2014 y 2015, lo que buscó es una especie de homogenización en algunos elementos electorales y de ahí surgieron leyes generales, ley general de partidos políticos, ley general de instituciones y procedimientos electorales y ley general de delitos electorales. Las tres grandes leyes generales que se crearon buscaron un cierto grado de homogeneidad en la materia electoral. Me parece muy importante. No todos los temas están así. ¿Qué pasó con las leyes generales? Abandonaron la codificación, la lógica de codificación anterior. Antes teníamos código de Aguascalientes, de Michoacán, y hoy se ha empezado, aunque preservan los códigos, se ha empezado a buscar una línea de homogenización en la lógica electoral. A mí me parece buena en la medida que permitirá que todos los actores políticos, empezando por las magistradas y magistrados, conozcan a plenitud el modelo y se vaya generando ese ámbito de certeza del que habla el senador. Por supuesto, porque una de las fibras más delicadas es lo que usted señala. El garantizar que las decisiones judiciales no incurran en ese juego tan complejo de la no claridad, ¿no? Entonces me parece que es sumamente importante. Yo lo que plasmo ahorita en esta clase es que tenemos reglas procesales que nos combinan a dirigir una decisión en un sentido y que tenemos también deberes de orden jurisprudencial, que son muy importantes. Pero muchísimas gracias por este acento, porque es sumamente importante y es parte de este diálogo que tenemos que entrar. Muchísimas gracias. Y luego, bueno, actos de realización de las prácticas de la prueba. Ah, perdón. Su nombre, por favor. Sí, gracias. Miguel Hernández. Vale la pena compartir opiniones respecto a los actos procesales y en particular sobre los actos ya definitivos. Yo creo que se está generando como un uso ya, tomándolo como un derecho absoluto. Cuando una vez que se perteneció el término, ya no hay forma de cómo poder argumentar o generar algún cambio respecto a ese acto. Como es un derecho, es un control concreto que tiene el electorado, creo que valdría la pena que se pudieran dar nuevas variantes. O sea, no es que sea un derecho absoluto, sino que de acuerdo a las circunstancias de la realidad que se dé, pudiera tener una variante. La definición término que en el caso de Susana Caro, es porque no incomoda a todos los. Pero en el caso de los partidos políticos que luchan por intereses de la paridad de que debe prevalecer que marca una directriz constitucional general. Y en esos casos de los partidos políticos puede haber una variante no declarada como un derecho ya inatajable. Pudiera haber una variante de decir, sí, la constitución constitucional y además, como el artículo primero de la Constitución, pues establecer que sí, como no, porque el INE no se imputó, pero local se puede atender a esa posición. O sea, hacer que ese derecho absoluto que se un caso concreto, pero un caso general, pues atiende a ese interés general, podría establecerse. Porque es partido, es particular, se declara que necesita un derecho. Sí, muchísimas gracias. Bueno, sin duda alguna, también tocas una fibra muy importante.
Y es precisamente por eso que está comentando el diseño que pretendí darle a esta clase, ¿no? No quise partir únicamente de las reglas procesales como esquemas inmaculados e insuperables, sino lo quise contrastar con una visión de principios de tutela judicial efectiva, de debido proceso, ¿verdad? Hay ejercicios, y mañana lo veremos en la clase que dedicaremos de manera específica a la tutela judicial efectiva, que irrumpen con el principio de definitividad, con el principio de certeza, atendiendo a particularidades de los casos concretos. No debemos olvidar tampoco que la certeza electoral es piedra angular también, ¿no? O sea, la certeza electoral también tiene que ser y seguir siendo piedra angular del modelo electoral, porque esto, pues, por supuesto que beneficia a todos. Pero la tesis a la que alude es sumamente interesante. Las acciones intuitivas de intereses difusos que tienen los partidos políticos y que llevaron a la visión electoral a entender que en muchos casos los conceptos que son objeto de reclamo no se afilian únicamente a mi interés individual y que tienen una trascendencia colectiva o pública. Y eso es muy importante. Por eso empezaba yo mi clase preliminar señalando que lo primero que tenemos que entender es la dinámica en la que nos encontramos. La dinámica en la que encontramos es en una dinámica de contienda de derechos. Y no podemos tampoco desconocer que los partidos políticos tienen deberes de interés público. Eso es fundamental. ¿Qué debemos hacer para cuidar a la par al principio de certeza y a esos intereses? Bueno, pues ahí es donde entra la modulación. Ahí entra la modulación del juzgador para no irrumpir con el principio de certeza, que debe seguir permeando y que debe seguir siendo esa piedra angular, pero también ir encontrando aquellas especificidades, aquellas características específicas de los asuntos que no pueden llevarnos a esos extremos. El decir que porque no se controvirtió la convocatoria, todo lo que pasó ya, o sea, ha tenido matices, cabe decir, no es tan absoluto. Sí es una premisa básica porque está enmarcado en la lógica natural de un proceso electoral, pero también tenemos que saber si esos elementos en verdad fueron consentidos. Creo que la palabra clave la dio usted mismo cuando nos dice el consentimiento, y esto no fue tampoco invento de la materia electoral. Este es un legado que nos da el juicio de amparo, ustedes lo recuerdan. Una de las causales de improcedencia es el acto consentido. Y el acto consentido expresamente, cuando las partes de viva voz reconocen que ya saben de un acto, o el acto consentido de manera implícita o tácita, que es la extemporaneidad. Temporaneidad de una demanda, cuando no se agota en tiempo, pues tiene que haber también, en una lógica de presunciones, la necesidad de entender que eso ya no lo quisiste impugnar. No solo por perjudicarte a ti, sino por favorecer una idea general de certeza. Pero es por eso donde quise encontrar este equilibrio, porque eso, la verdad, me encanta la pregunta, porque es a donde quiero llegar en estas dos sesiones. Quiero llegar a la necesidad de entender que el proceso electoral juega con reglas y juega con principios. En la visión de Ronald Dworkin, tiene que haber una condensación entre reglas y principios. Si nosotros únicamente recargamos todo el proceso electoral al esquema de reglas, lo hacemos absolutamente mecanicista. Si lo llevamos sin cuidado al territorio de los principios, podemos incurrir en esa dificultad que se presenta cuando contradices tus precedentes, se te puede tachar de que no estás resolviendo de manera homogénea, ¿no? Entonces, la verdad, muy contento con las interrogantes que están planteando, porque vamos avanzando. El día de mañana que nos enrolemos un poquito más en la lógica de la tutela judicial efectiva, podremos avanzar. Pero muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Adelante. Su nombre es Fernando. Magistrado, yo tengo aquí un comentario, pero parece que tengo la misma respuesta, pero me gustaría escuchar su observación. ¿Qué tan impugnable es la paridad de género en la vida interna de los partidos políticos? Gracias. Sí, bueno, pues en paridad de género creo que hay muchas cosas que decir, primero que todo, ¿verdad?
Como usted lo sabe, ¿me recuerda su nombre? Carlos García. Muchísimo gusto. Como usted lo sabe, la paridad de género, por supuesto, es hoy hilo conductor de muchos de los asuntos que se desenvuelven en el ámbito electoral. Eh, ¿Cómo arriba al orden constitucional la paridad de género? Pues todos lo sabemos, con un esfuerzo muy complejo. Yo siempre trato de destacar cómo evolucionó la paridad de género y logró escalar hasta el orden constitucional. Recordamos los primeros ejercicios a través de disposiciones normativas más elementales, catálogos, después ascendió a leyes e irradió hasta el orden constitucional, hasta el artículo 41 constitucional, en la lógica de la paridad de género en la integración de órganos, ¿no? Esa fue una primera mirada en la que nos colocó en el ámbito constitucional. ¿Cómo se trasladó a partidos políticos? Bueno, ahí también vinieron ejercicios jurisprudenciales importantes. Recordemos que estaba primero antecedida de otras formas de favorecer los derechos de la mujer. Primero las cuotas, luego la perspectiva después la paridad, luego la perspectiva, y han venido una serie de elementos jurídicos de protección a la mujer, a las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo trasladó al ámbito de partidos políticos? Bueno, primero, por supuesto, en la lógica más sencilla fue en la lógica de la paridad vertical. Pero cuando en el año 2015 fue un precedente precisamente de la Sala Regional Ciudad de México, yo en aquella época todavía me correspondía estar en la Sala Superior, era secretario de Estudio y Cuenta, pues irradió esos precedentes y lograron la victoria de la paridad horizontal, que por supuesto tuvo un efecto mucho más, digamos, contundente en la lógica de la paridad. Por supuesto, todos sabemos que también los partidos políticos tenían un compromiso serio con el fomento, sabemos los apartados de los que están obligados a dirigir el fomento de la paridad de género, pero cuando entra en el orden jurisdiccional, pues la paridad de género se vuelve compleja en su materialidad, porque bueno, los partidos políticos todavía encontraban, y a lo mejor todavía encuentran, muchas complicaciones para dar vida a la figura de la paridad en sus órdenes internos. Tenemos, por supuesto, la figura del respeto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, y de pronto parece entrar en colusión con esta necesidad de también respetar la paridad. ¿Cuál es la tarea de las y los juzgadores? Pues ser sumamente cuidadosos, visualizar con mucho cuidado el caso concreto, revisar cuándo es dable una exigencia de paridad. A veces los tiempos son importantes. A veces de cara a un proceso electoral también se visualizan los tiempos en los que nos encontramos, porque nosotros también tenemos que tener cuidado en la efectividad de nuestra sentencia y en el resultado que tenemos. Entonces son muchos ángulos los que nosotros tenemos que cuidar. Creo que en paridad tenemos que reconocer que ya está, por supuesto, reconocida a nivel constitucional, que ha diseminado a los órdenes legales, que ha transitado con mucha fuerza también a los regímenes internos, a la normatividad interna de los partidos políticos, y que hoy se encuentra con otras formas también susceptibles de tutela, los derechos de otras personas que también se encuentran en situación de vulnerabilidad, de comunidades LGBTI+. O sea, el ámbito de diversidad de la identidad sexual y de la identidad personal se está diversificando. Y ese es un gran reto. Ese es un gran reto que hoy los juzgadores y juzgadoras tenemos que asimilar. Tristemente, la paridad o la protección de los derechos de la mujer ha tenido que encontrar otra beta en el orden judicial, la violencia política de género, que es la manifestación más lacerante de la discriminación contra la mujer. Esa, digamos que tiene un tratamiento distinto al de la paridad de género, un tratamiento sumamente cuidadoso, atendiendo a las particularidades que se plantean. Esa es mi respuesta de cara a la paridad. Creo que los partidos políticos, pero no solo los partidos políticos, todas las autoridades del Estado, los partidos políticos, los candidatos y la sociedad misma tienen que hacerlo.
solo para abonar un poco mi respuesta, ahorita no recuerdo el número, pero una sentencia que resolvió la Sala Regional Ciudad de México, tuvimos el honor de resolverla, en la que por primera vez se determinó la nulidad de una elección por violencia política de género. Iliatenco, del estado de Guerrero. Se las voy a traer para que la cuente con ella. La Sala Superior la validó. Me parece que es muy importante ir entendiendo cómo la paridad de género tiene que ser y seguir siendo con toda su fuerza un eje de inspiración en la valoración. Pero por supuesto entiendo su pregunta, cómo enfrentarla con otros derechos. No sé si a eso se refería, señor. Muchísimas gracias. No sé si haya algún otro planteamiento. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? ¿Es el señor? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante. Buenas tardes. Podríamos entonces, a partir de lo que usted nos acaba de exponer, podríamos determinar de manera contundente que en un ejercicio de ponderación, el poner de un lado este derecho de autorregulación en la vida interna de los partidos frente a la paridad, podríamos decir que paridad debe estar privilegiada en esa comisión. ¿Sí lo podríamos determinar así? Pues, precisamente usted utilizó una palabra muy importante, la ponderación. La ponderación en la lógica constitucional está aceptada como una variable de interpretación aplicable al caso. Es decir, no es una fórmula devastadora. Una de las reglas que traza Donald Dworkin y Luis Vigo es que los principios no se anulan unos a otros. Cuando uno valora principios, que es una característica que la hace distinta de la aplicación de reglas, las reglas, también lo dice Hart, por supuesto que tienen otra forma de aplicación en la interpretación judicial, pero los principios forman parte de la forma de interpretación en la que un principio, cuando es aplicado, no anula ni devasta a otro principio. Es decir, si nosotros en un caso concreto, por alguna razón, se privilegia la paridad de género de cara al principio de autodeterminación, esto no quiere decir que se genere un precedente en el que todos los asuntos tendrán que seguir esa misma línea. La aplicación del derecho al caso concreto permite ese ejercicio de ponderación, que también nos lo traza muy bien Robert Alexi. Ahora, en esa dinámica, pues por supuesto que hay que tener mucho cuidado con la congruencia de la que nos hablaba el senador, porque el que nosotros apliquemos a un caso concreto una circunstancia, sí tenemos que ser sumamente cuidadosos de que en la aplicación, al momento que solventamos ese caso concreto, no nos opongamos a un criterio que hayamos tenido con anterioridad. Y ese es el gran reto, sobre todo en materia electoral, que todos sabemos que pues resolvemos asuntos de diferentes políticas, que por supuesto nosotros tenemos que revisar muy cuidadosamente las decisiones judiciales que tomamos, pues porque de algún modo permean a diferentes. Por eso es muy importante lo que usted nos señala, es decir, un ejercicio de ponderación entendida como una herramienta para la solución de un caso concreto, no puede adquirir esa dimensión de generar un precedente que devaste al principio de la autodeterminación de los partidos políticos. A veces hay asuntos que no solo traen dos principios de juego, a veces se involucran más. Y esa es la tarea compleja, pero que es sumamente interesante y que hoy es la intención compartirla con ustedes, porque me alimenta mucho el ver dónde están las inquietudes que ustedes nos plantean. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Viendo la regla sobre procesales en el acto de disposición que se refiere al desistimiento, hasta ahí en la 11, y la pregunta muy concreta respecto al juicio de conformidad.
no es una conformidad, solo el partido político puede interponer. El candidato solo es coadyuvante o en aquellos casos en que se incluye la elegibilidad, que no se le haya otorgado por ser elegible. La pregunta es, ¿no cree usted que debiera haber alguna ampliación? No sé si hay algún criterio o que debiera desarrollarse un poco más ahí el desistimiento, dado que, bueno, yo sí he visto casos en que el partido político, a veces por cuestión de estrategia, de negociaciones, etcétera, con otras inclinaciones, le interesa más, etcétera, se decide de un juicio de conformidad y el candidato se ve afectado, se informa de todo ello, pero no puede hacer nada. Yo creo que esa regla del desistimiento como disposición de los partidos pudiera ampliarse y desarrollarse respecto a los candidatos. Muchas gracias. Su nombre, por favor. Muchísimo gusto, señor Eduardo. Sin duda alguna, esta puede ser una asignatura muy importante en cualquier trabajo legislativo que se aspire a consolidar. Sería muy importante que las leyes solventaran este tema. Por supuesto que contamos con criterios jurisprudenciales que nos han dado una directriz básica, que este desistimiento opera cuando solo versa sobre intereses privados, ¿no? Y esa ha sido una fórmula. Para mí sigue siendo todavía una fórmula sencilla, un poco confusa tal vez, o por lo menos vacía, pero ese es el trabajo jurisdiccional donde nosotros tenemos que ingresar. Pone muy bien el ejemplo del juicio de inconformidad, pues porque el juicio de inconformidad se dirige de manera concreta hacia una acción y en ocasiones el interés de un candidato no es absolutamente idéntico al del partido. Entonces, la fórmula hasta el momento ha oscilado fundamentalmente en el interés, ¿no? Por supuesto que tal vez convendría que un diseño normativo la perfeccione o por lo menos la clarifique. Eso sería importante. Hasta ahora esto ha quedado en el terreno de la interpretación, pero sí quisiera señalar que pues ya los actos de disposición, como usted ve, ocupan ya el lugar final de la tabla, porque primero están los de petición, luego los de prueba, los actos de alegación, los actos de impugnación, tal vez los más importantes de todos, y luego los actos de disposición, donde una de las partes puede dimitir de la acción ejercida. En algunos casos va a ser procedente y en algunos no. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra materia electoral es una materia que combina, por supuesto, caracteres de la materia del derecho público y caracteres del derecho privado, ¿no? Entonces, estos actos de disposición de entrada, pues son la dimisión al ejercicio de una acción. Son de pronto contrarios a la lógica de la tutela judicial efectiva. Pero si alguien tiene la posibilidad de ejercer una acción, pues debe contar las posibilidades para desistirse. Eso está en la lógica racional del proceso. ¿Quiénes somos los que debemos tener cuidado? Pues por supuesto, quienes impartimos justicia electoral, que tenemos que evaluar las condiciones de ese desistimiento, los fines que si se pueden o no renunciar, y por supuesto tomar una decisión que después nosotros en asuntos similares la emitamos de manera igual. Sí creo que puede ser una asignatura legislativa importante, pero no desentiendo el deber que nosotros tenemos que seguir profesando a este tipo de reglas y ser sumamente cuidadosos, tanto con las consecuencias jurídicas que esto puede tener en un caso concreto, como en el establecimiento de reglas que después tenemos que respetar. Pero muchas gracias también por la interrogante. Gracias. ¿Alguien más? No. Bueno. Continuando con el análisis, ya que vimos los parámetros esenciales, pues podemos empezar a explorar algunas, algunas importantes jurisprudencias que se han emitido al respecto. Por ejemplo, mire, la segunda de las es precisamente la pregunta que usted nos realizó, pero vamos a ir con las otras, ¿no? Notificación por estrados es ineficaz cuando la resolución adoptada deja sin efectos derechos previamente adquiridos.
esa jurisprudencia es sumamente importante porque nos permite tener una primera guía de cuándo se da la participación procesal en alguna de las partes y cuándo tenemos que preservar lo que nos señalaban en la pregunta anterior, la certeza jurídica. La teoría de los derechos adquiridos, por supuesto, no es propia de la materia electoral. Su mayor desarrollo se da en el ámbito del derecho civil, mercantil. Conocemos muy bien todos estos criterios de la irretroactividad de cada derechos adquiridos, pero tratándose, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, pueblos y comunidades indígenas. Sería muy soberbio decir que todos los actos que se desenvuelven en materia electoral en realidad son conocidos a plenitud por todos los integrantes de una comunidad. Muy complejo decir eso, ¿no? Decir que todas las sentencias que emitimos, que cuando se dan a conocer, son conocidas por toda la comunidad. Puede acontecer que esto no sea así. Y como estamos tratando de derechos de orden colectivo, no podemos seguir a pie y puntillas las reglas elementales del derecho procesal de relación jurídica bilateral. Tenemos que entender que nuestras sentencias, al estar inmersas en un derecho colectivo, pueden en algunos casos permitir la participación de terceros interesados que desconocían la afectación jurídica que pudieran tener. Entonces, de pronto aquí encontramos una regla que parece irrumpir contra las reglas esenciales, porque en otras materias, pues los estrados son la verdad sabida y la verdad absoluta. Nosotros, en esta tesis, que yo creo que les voy a mandar el texto completo, se los mandamos, luego recabamos los correos, pero para que las tengan, es importante que vean cómo en algunos casos esta visión no puede ser tan absoluta y puede haber casos en los que algunos derechos en particular puedan ser objetos de que haya curso a la acción judicial a pesar de que se comunicó por estrados, ¿no? Entonces, eso es importante. El desistimiento ya lo puso en la mesa el senador. Y bueno, el otro tema que quería tocarles es el de las diligencias para mejor proveer, porque cuando lo estaba platicando vi cómo les llamó la atención. Es sumamente delicado las diligencias para mejor proveer en la lógica de la necesidad de preservar un equilibrio procesal. Nada más para comentar respecto de ellas, que tampoco son un patrimonio de la materia electoral. En todo esquema procesal existen la posibilidad de ejercer diligencias para mejor proveer. Y aquí quiero señalar por qué. Porque como lo dije en la plática preliminar, un objetivo central del proceso es el arribo a la verdad. Si uno de los objetivos de todo proceso es el arribo a la verdad, pues puede haber ocasiones en las que por su especial naturaleza la participación procesal exija, y sobre todo el juez como rector judicial del proceso, exija la necesidad de allegarse de mecanismos que le permitan solucionar una controversia. ¿Cuáles son los elementos con los que cuento? Bueno, contamos generalmente con la demanda y las pruebas que ahí se ofrecen. Por otro lado, el informe circunstanciado, lo que se llega a comentar, pero muchas veces el problema central exige primero el desahogo de diversos requerimientos para encontrar algunos elementos que son necesarios para resolver la controversia. Primero. Pero en asuntos un poco más desarrollados puede exigir el recabo de diligencia mejor proveer, y a mí me parece sumamente satisfactorio que la materia electoral lo permita, al igual que otras ramas del proceso de otros ámbitos, ¿verdad? Creo que no podemos perder como guía que la aspiración central de un proceso es el arribo a la verdad. Pero ese arribo a la verdad no puede desconocer el equilibrio procesal que tenemos que revisar en nuestra materia. Y ahí es donde juega un papel toral las reglas del debido proceso, que hemos traído del ámbito convencional y que hemos ajustado nuestra materia en lo aplicable. La propia tesis que dice que aplican mutatis mutandis, pero que sin duda alguna le dan un ámbito de certeza y objetividad al proceso electoral que nosotros desempeñamos. Les comentaba en la plática preliminar
que la sentencia ya es finalmente el acto procesal que acepta toda la crítica, toda la opinión pública, pero también tenemos que cuidar los actos procesales que nos llevan a esa sentencia, ¿no? Si nosotros descuidamos los elementos procesales que nos permiten arribar a una sentencia, pues sin duda alguna la decisión final se puede distorsionar, por decirlo menos, ¿verdad? Bueno, actos del órgano jurisdiccional. Aquí, bueno, lo dividimos en tres elementos. Todavía nos quedan algunos minutos. Tenemos a las audiencias, a los actos de ejecución y a las comunicaciones procesales. Sí, nos detenemos tantito ahí en esa anterior, Luis. En cuanto a las audiencias, es importante resaltar que la búsqueda de la publicidad en el ámbito de la materia electoral, pues ha entendido que las audiencias, por supuesto, tienen que ser a través de sesiones públicas. Esto, por supuesto que no es nuevo, pero ha permitido un ejercicio de deliberación importante, que es el que enfrenta a la sociedad y que es importantísimo que la sociedad conozca los debates que se dan respecto de las situaciones políticas que se resuelven. A mí me parece que ya no tiene cabida una justicia que no transmita a la sociedad las reflexiones, los análisis que tuvieron los juzgadores, juzgadoras, cuando tomaron una decisión. Sí contábamos con herramientas claves, con la necesidad de fundar, la necesidad de motivar, pero hoy creo que se impone este otro atributo de que las sentencias se desenvuelvan en el ámbito público. Y no lo digo yo, lo dice la propia Constitución cuando nos establece el principio de máxima publicidad, ¿verdad? Ya les había comentado las audiencias de alegatos y, por supuesto, las audiencias laborales, que por su propia naturaleza se desenvuelven también con la necesidad de la participación directa del juzgador o juzgadora en todas las audiencias laborales por un principio de inmediación procesal. No puede resolver un juzgador si no estuvo presente en la audiencia en donde las partes enfrentaron sus posiciones. Los actos de ejecución también me parece muy importante, por lo que les decía, hoy la tutela judicial efectiva no puede conformarse con el dictado de una sentencia. Tiene que proceder a un análisis y a una consecución necesaria de los fines de la sentencia. Ahí ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha realizado un trabajo muy sólido en trazar parámetros de ejecución de sentencias, de efectividad, del efecto útil de las sentencias, de reparación del daño y, por supuesto, de garantías de no repetición. Tenemos precedentes importantes, sobre todo en muchos temas, pero en violencia política de género, en donde hemos hecho, pues poco a poco se ha ido forjando un esfuerzo de ver cómo se pueden cumplir estos principios. La reparación del daño e incluso garantizar las formas de no repetición. Es un tema, por supuesto, complejo, pero que es indispensable seguir desarrollando. Ahí yo también prendería un foco al ámbito legislativo. Sería muy importante que hubiera poco más de parámetros desde el orden legislativo que nos dieran una guía adecuada de cómo debemos realizar este trabajo. Y por último, pues las comunicaciones procesales, que también son los oficios, los exhortos, las cartas rogatorias, notificaciones, empletamientos, citaciones y requerimientos. No son actos menores, son actos que son sumamente importantes. En el caso de las salas regionales son importantísimos porque a partir de la notificación de una sentencia vienen las posibilidades, en su caso, de impugnación. Y bueno, esta es una manifestación también de una tutela judicial efectiva, ¿no? Nosotros sabemos que el respeto a la cadena impugnativa, el respeto a figuras como la doble instancia jurisdiccional, pues son también sumamente valiosos. Entonces, nosotros también tenemos que tener cuidado como magistrados, que todo el acto procesal de notificación, de citación a las partes, esté sumamente cuidado, porque aunque consolidaremos con una decisión final, tenemos que cuidar que en todas las etapas del proceso se cumplan con esto. Aquí
Están señalados los preceptos correspondientes. Y bueno, pues aquí esta definición es solamente conceptual. Resoluciones judiciales son los actos procesales por medio de los cuales el órgano decide las peticiones de las partes. La clasificación son acuerdos de instrucción, plenarios, resoluciones definitivas. Tenemos varios acuerdos que nosotros tomamos de forma plenaria. Otro ámbito está reservado a la instrucción que realice el magistrado, pero cabe decir, magistrado, magistrada, instructora, cabe decir que cuando se identifica algún elemento de la instrucción que para el pleno no fue tan exacto, puede haber un acuerdo plenario que regularice o que modifique la instrucción. O sea, la instrucción por una cuestión funcional se asigna a la magistratura instructora, pero ya en la valoración de la decisión final puede haber una recomposición, una redefinición de la forma como se desplegó lo instrumental y tomar una decisión distinta. Porque muchas veces es tan importante cómo se realiza la instrucción que puede consolidar en la decisión final. Creo que es la última tablita, o a ver. No, sí hay una última, aunque bueno, por los minutos preferiría, no sé si tengan alguna otra pregunta, estamos ya por culminar a las 2:30, no sé si alguien quiera comentar algo. De todas formas, como lo saben, el día de mañana tendremos la posibilidad de explorar un poco más esta lógica de la tutela judicial efectiva, pero bueno, si tiene alguien alguna pregunta, y si no, pues continuamos con esta última tablita. Resoluciones judiciales, la motivación. Les decía yo que uno de los elementos torales de una decisión judicial, pues estaba afincado durante muchos años en la lógica de la motivación. La teoría, el procesalista italiano Michele Tarufo, bueno, no solo desplegó el ámbito en el ámbito europeo, sino que también en el ámbito norteamericano, señala 3 parámetros. La problematización sociológica política en el juicio. La persona juzgadora no es una máquina abstracta de su medio social y refugiada en el formalismo legal. Esto que él acuña en la lógica del derecho procesal, hoy está ya muy claramente citado en el artículo 17 constitucional, que nos da una orden de que las decisiones judiciales no pueden estar obstaculizadas por excesivos formalismos judiciales. Entonces, ya este mandato no solo tiene sede legal, ya está enclavado en el orden constitucional, en esta redefinición del artículo 17, que nos establece que tenemos que tener el cuidado de que las decisiones judiciales y el proceso por el cual se arriba a ellas no se obstaculice por formalismos procesales excesivos. Metodología axiológica, la persona juzgadora tiene que captar la esencia de los valores para su ponderación, eso es cuestionable. Aquí yo quisiera poner un acento en nuevas figuras de interpretación que se están desarrollando. Tocan fibras del orden constitucional, pero mañana vamos a hablar de una figura que es el control convencional ex oficio, que ustedes ya lo conocen, que ya ha sido utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos está invitando, en algunos casos específicos, con mucho cuidado en la materia electoral por su propia naturaleza, a que podamos hacer ejercicios de valoración, y por eso lo meto aquí en la metodología axiológica, ejercicios de valoración en donde podamos favorecer con este control convencional ex oficio. Yo lo llamo el pináculo de toda la protección constitucional que se consigna en el artículo 1, pero que hoy ya hemos realizado. Voy a traer un ejemplo de un asunto que resolvimos en la sala regional, en donde realizamos este control convencional ex oficio, que les digo, tiene que ser de manera sumamente equilibrada en un contexto judicial, y particularmente un contexto judicial electoral. Y por último, ya para terminar, pone énfasis el maestro Tarufo en la decisión como expresión concreta y dialogante. La persona juzgadora tiene que ofrecer una solución real haciendo suyo la réplica ciudadana, justicia abierta. Es la lógica de la que les hablaba, la lógica de ciudadanización de nuestras decisiones,
Nuestras decisiones tienen que acercarse a la sociedad, en palabras de Michele Tarufo y de Aaron Barak, el que les mencionaba. ¿Qué esfuerzos hace la sala superior y las salas regionales? Pues tenemos muchas formas de tratar de comunicar nuestras sentencias, contamos con infografías, con videos explicativos, por supuesto contamos con los boletines. En nuestras redes sociales tratamos de transmitir ideas centrales para el entendimiento de la materia electoral y estamos en una búsqueda constante de lograr. Ahí creo que esta conjunción que de manera tan importante podemos tener con ustedes es sumamente importante. Creo que ustedes también hacen un esfuerzo importante de comunicar los procesos deliberativos que preceden a la creación normativa. Eso es sumamente importante y seguramente el estado óptimo se encontrará y se realizará cuando encontremos ese esfuerzo equivalente en ambas instituciones, ¿no? Esa necesidad de incluso trabajar en ámbitos complementarios, en convenios, en lo que sea necesario para que nuestra sociedad entienda la materia electoral. Es importante no solo por una idea de conocimiento, es la configuración de la cultura de la legalidad democrática. Necesitamos que la sociedad entienda todos los parámetros de esta cultura democrática, que los asimile y sobre todo que generemos la confianza tan importante que necesitamos. Pues yo les agradezco muchísimo. Mañana vamos a tener la oportunidad. Me quedo con algunas cosas que comentaron. Si las puedo enriquecer el día de mañana, lo haremos con mucho gusto. Y muy abiertos a todas las preguntas que podamos satisfacer. ¿Vale? Muchas gracias.